Bendiciones a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, acá en Buenos Aires se vino el frío, así que estamos pasando por el cambio de temperatura. Calor, frío, calor, frío. Bueno, si bien todos los sábados estábamos por hacer un estudio acerca del libro de Gálatas, y comprender un poquito la mala interpretación que hay en cuanto al texto, en cuanto a lo que refiere el libro de Gálatas en su totalidad, tenemos que aprender a entender que cuando Dios nos habla y cuando Dios nos enseña o cuando Dios nos marca algo, nosotros solo obedecemos. Obedecemos no en una parte, obedecemos en un 100%. Hay un pasaje que me encanta, me gusta muchísimo, donde el apóstol Pablo habla y expone de que nosotros los creyentes somos una carta leída, somos una carta de presentación. Hace unos cuantos años atrás, cuando teníamos que preparar las cartas de presentación para la presentación de tanto de currículum como de directivas en cuanto a eventos o en cuanto a cosas que se iban a hacer, la carta de presentación tenía que tener un esquema, tenía que tener una forma, tenía que ser atractiva a la vista, tenía que tener un mensaje directo y tenía que ocupar la menor cantidad de tiempo posible para mostrar lo que realmente se quería mostrar. El apóstol Pablo, en el libro de Corintios, capítulo 3, verso 2, expresa, ¿no?, en esos 3 versículos algo poderosísimo acerca de que nosotros somos una carta leída. El apóstol Pablo dice: nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que son carta del Mesías, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante nuestro Mesías para con Elohim. ¿De qué está hablando Pablo en este pasaje de Corintios? A mí me encanta, porque decís, comúnmente se va a escuchar, ¿no?, en un montón de lugares se va a escuchar que cuando se predica esto dice: nosotros o nuestras cartas son ustedes son nuestras cartas leídas. Pablo se está refiriendo a sus discípulos. Pablo se está refiriendo a la gente que estaba con él. Pablo se estaba refiriendo a que él tenía la confianza de saber de que la gente que estaba con él podía manifestar a nuestro Mesías, a nuestro Maestro, de una manera clara y concisa. Y hoy el mensaje le pusimos el nombre sinceridad al 100%, porque llegó el momento de sincerarnos. Voy a entrar un poquito a explicar en detalle algunas cuestiones para que nosotros lo podamos tener en cuenta, para que podamos comprender de qué vamos a tratar en este día, de qué cosas vamos a estar hablando. Y necesitamos tener una claridad específica en cuanto a las escrituras, porque no las tenemos, porque lamentablemente nos han invalidado la oportunidad de aprender, nos han cerrado y nos han enjaulado en 4 o 5 formas de expresión teológica y no nos dejaron ir mucho más allá, no nos dejaron meter dentro de la escritura para poder asociar cuál es la idea correspondiente. Nosotros cuando leemos la escritura la vamos a hacer siempre de una postura obediente y de una postura sincera en una relación con el Espíritu Santo, o al menos eso se presupone que un creyente tiene que tener como para poder entender la escritura. Si nosotros lo entendemos desde el punto de vista de Dios y nos metemos a entender la finalidad de cada texto, vamos a entender claramente qué es una parábola, para qué está, cuál es una simbología, qué tiene que ver con una apreciación, para decirlo de alguna manera, literal en cuanto al texto, qué es lo que me quiere mostrar. Pero el problema que nosotros tenemos es que, como dije al principio, estamos cerrados entre 4 manifestaciones teológicas
para poder comprender la Escritura. Y cuando hablo de sinceridad al 100%, estoy hablando de una sola cuestión. Estoy hablando de que de una vez por todas, nosotros los creyentes tenemos que sincerarnos con Dios y tenemos que sincerarnos con los demás. Me tocó en estos días, en estos 3 días, 3 días de reflexión, 3 días de introspección, como veníamos hablando hoy a la mañana con un grupo de hermanos. La introspección, no el ir para adentro, el empezar a analizarse, porque el autoanálisis es lo que hace referencia a que hemos entendido el mensaje del Evangelio, hemos comprendido que Dios ha venido a nuestra vida para transformar y no para seguir siendo iguales. Y cuando uno empieza a estudiar la literalidad de algunos textos y comienza a comprender en su lengua textual qué es lo que quiere decir, y nosotros comprendemos que arrepentimiento habla de volver a entrar, volver a meterse, volver a plantarse en el lugar correcto, que tiene que ver con volver, comprenda realmente qué es volver a nacer. El concepto del verdadero nacimiento, del nuevo nacimiento, porque hemos entendido cualquier cosa del nuevo nacimiento. La he entendido de cualquier manera y la he explicado de maneras erróneas. Y hoy que la luz está en nosotros, hoy que nosotros podemos meternos a decir bien profundamente que estamos dispuestos a morir por estas convicciones, podemos comprender realmente lo que es el cambio y lo que es la transformación. Los creyentes han transitado durante siglos por una cuestión del sistema religioso actual, una vida que es una vestimenta, nada más. Es solamente una forma de expresión donde mostramos una imagen que realmente no tenemos. Y cuando uno empieza a estudiar para comprender desde el punto de vista profético y de los tiempos proféticos el significado de las fiestas bíblicas, el significado del concepto de la Escritura, y por qué está puesto y por qué Jesús hizo cosas puntuales en fechas puntuales que hacen referencia a una fiesta bíblica, comprendemos el sentido profético, porque el reloj profético se mueve por esas cuestiones, no se mueve por lo que nosotros conocemos. Y el sentido de lo que sucedió y lo que comenzó a partir del 16, más precisamente entendiendo nuestro calendario desde el 15 a la tarde hasta el 16, 17 por la tarde, tiene que ver con la retrospección, el involucrarnos a examinarnos para adentro, empezar a ver si estamos haciendo lo correcto, porque ¿cómo vamos a comenzar algo nuevo si tenemos un montón de cosas viejas metidas adentro? Hablamos de nueva temporada, hablamos de nuevo tiempo, hablamos de cosas nuevas, hablamos de lo nuevo que Dios trae, pero nosotros vivimos buscando lo nuevo, pero no terminamos nunca de matar lo viejo, no terminamos nunca de sacar lo viejo de nuestra vida, no terminamos nunca de romper con esa soberbia que tenemos plantada en nuestra naturaleza de querer pensar de que nosotros ya entendemos a Dios, de que nosotros ya entendemos los tiempos de Dios. De hecho, Jesús, y voy a hablar en un idioma cristianizado para que no se enojen cuando digo las palabras, porque enseguida se enojan. Cuando Jesús agarra y dice, ustedes son unos inconscientes, son unos insensatos, porque ustedes pretenden leer los tiempos y no saben diferenciar entre el día y la noche. No saben diferenciar el día y la noche, pero sí quieren conocer los tiempos, sí creen saber los tiempos. Y expresa una parábola que tiene que ver con la higuera. Cuando la higuera empieza a florecer, saben que el verano se acerca. Y ejecuta una parábola sobre la higuera. Y vos escuchás los mensajes, vos escuchás las expresiones, vos escuchás las formas en las que manifiestan el mensaje de la parábola de la higuera, y te das cuenta que realmente no hemos entendido absolutamente nada de la Escritura, que no hemos sido sinceros con nosotros mismos, que hemos sido toda nuestra vida, lamentablemente para nosotros, creyentes a medias. No hemos sido creyentes completos, porque un creyente completo muere completamente para volver a nacer completamente. Entonces nos tomamos de textos donde se dice, retengo lo bueno, desecho lo malo, como si eso hablara de la palabra, cuando en realidad eso no habla de la palabra. Porque no podés rechazar nada de la palabra, porque la palabra, para bien o para mal en el ser humano, ejecuta algo y transforma algo,
genera algo y aplica sobre algo. Pero como lo entendemos como nos gusta, nos tomamos de eso para decir qué predicaciones rechazamos y qué predicaciones agarramos. Si dicen las cosas que nosotros no estamos de acuerdo porque pensamos diferente, porque nos hemos nutrido de teologías diferentes, automáticamente lo cortamos. Este no me sirve. Este no me transmite nada. Y decimos, yo retengo lo bueno y desecho lo malo. No, retenemos lo que nos conviene y desechamos lo que sabemos que tenemos que hacer, porque si lo empezamos a hacer, tenemos que empezar a vivir una vida como realmente la tenemos que vivir. Pero como no nos gusta vivir la vida como realmente la tenemos que vivir, enseguida rechazamos lo que choca contra nuestra mentalidad limitada. Enseguida nos enojamos contra lo que lastiman nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra manera de vivir tantos años de la misma manera. Por eso es que los creyentes están como están. Y voy a generalizar, por eso el mensaje se llama sinceridad al 100%, porque yo necesito sincerarme. Porque yo necesito expresar con ustedes algo que pueda inspirarlos a querer cambiar. No voy a hablar de mí. El mensaje no se centra en mí, pero sí en cuestiones que nos van a servir a todos para poder mejorar, para poder cambiar. Pero sincerémonos de una buena vez. ¿Sabes por qué no nos gusta aprender la verdad tal cual la verdad es? ¿Y por qué nos oponemos usando la teología barata para atacar una idea pensando que es una idea cuando en realidad es un fundamento fidedigno de la Escritura? Lo hacemos porque no queremos cambiar. Lo hacemos porque queremos llevar el Evangelio a nuestra manera. Nosotros queremos llevar el Evangelio a nuestra manera. Y como lo queremos llevar a nuestra manera, voy a repetir algo que repito hace varios días. Tenemos 41.000 denominaciones cristianas. Tenemos 41.000 doctrinas distintas dentro de las denominaciones cristianas. Tenemos 41.000 dogmas denominacionales cristianos. Entonces cuando vos empezás a ver todo eso, decís, acá hay un problema. No hay sinceridad, no hay nuevo nacimiento. Acá estamos haciendo algo mal. Acá estamos entendiendo algo muy mal. Acá estamos basando nuestra fe en un ideal personal y no en el ideal de Dios. Estamos basando nuestra seguridad en un principio humanizado, pero no en el principio espiritual. Entonces, cuando vos empezás a tener la revelación, cuando vos empezás a tener el criterio, te empezás a enojar. Y empezás a buscarle la vuelta para no tener que escucharlo, para no tener que hacerlo. Y la mejor manera de hacerlo es enojarse. Nos enojamos y nos vamos, nos tomamos el palo, como decimos en Argentina. Y decimos que nos quieren cambiar la cabeza, decimos que nos quieren cambiar el mensaje. Preferimos la revolcada en el piso, preferimos la charlatanería en lenguas, preferimos el movimiento espiritual supuesto, superficial, donde todo es manifestación exterior, pero no hay nada de cambio interior. No hay nada de cambio interior. Porque si hubiera un cambio interior, el creyente promedio no estaría todo el tiempo ofendido con sus hermanos. El creyente promedio no estaría todo el tiempo criticando y atacando a sus respectivos ministros o mentores que están al frente. Y el cristiano promedio lo va venciendo. ¿Sabes por qué lo hace? Porque no quiere cambiar. Porque no quiere nacer de nuevo. Porque nacer de nuevo implica que yo me tengo que morir. Yo me tengo que correr.
y yo tengo que dejar a Dios actuar. Y cuando yo dejo a Dios actuar, ya dejo de hacer lo que yo quiero para empezar a hacer lo que Dios quiere. Pero el problema está en que lo que Dios quiere va en contra de lo que yo quiero hacer, porque lo que yo quiero hacer es un beneficio para mí. Es lo que a mí me haga sentir bien. Es lo que a mí me dé placer. Es lo que a mí me guste. Por eso es que la iglesia tradicional de este sistema de pensamiento religioso copia todo lo que sale. Copiamos todo. Nos desprendemos del original para seguir una copia. En vez de seguir la doctrina de Yeshua, seguimos la doctrina de Calvino, de Lutero, que vinieron en el año 1300, 1400 y 1500, y anulamos la doctrina que vino hace 2023 años atrás, para no establecer una religión, sino para establecer una forma de vida, una regla de conducta, una pauta de ligadura con Dios. Pero lo cambiamos y preferimos seguir un pensamiento humano, porque si no tengo que cambiar. Entonces me agarro por el pensamiento humano, porque me sirve más. Porque si yo hago lo que tengo que hacer según lo que Dios me dice que yo tengo que hacer, yo voy a ir en contra de la corriente. Por eso a mí me llama la atención cuando los creyentes dicen, me atacan por mi fe. No te atacan por tu fe. Te atacan porque querés implementar un sistema conforme a tu pensamiento. Porque si vos querés implantar la fe, vos y yo tocaríamos el corazón de la gente. Pero no tocamos el corazón de la gente porque estamos mal. Tenemos que ser sinceros. Estamos mal. Queremos convertir a todos a una idea, pero no a una vida. Queremos convertir a todos a un sistema de religión, pero no queremos convertirnos nosotros ni convertir a los demás en una forma de vida. En una forma de conducta con reglas y con principios morales que van por encima de los principios que nos plantean todas las legalizaciones metidas dentro de una organización cristiana. Eso molesta. Eso rompe con el sistema tradicional de la religión actual. Porque nos hemos vuelto religiosos. Porque si no fuéramos religiosos, ¿cómo es que hay 41.000 denominaciones diferentes? Encerramos todos bajo un título y no bajo una doctrina verdadera. Entonces cuando nos encontramos con que de repente nos empiezan a enseñar, y voy a usar palabras con mucho respeto porque yo no pretendo burlarme de nadie, porque no soy mejor que nadie, soy el último. El último. Y en esto no va ni mi título académico ni mi representación como ministro. Saquémoslo de costado. Hablemos de hermano a hermano como realmente somos vistos delante de Dios. Porque no somos vistos por el ministerio que tenemos, ni somos vistos por los títulos que tenemos. Somos vistos como hijos. Todos iguales, parejitos. Con la misma vara medidos. Todos de la misma manera. Delante de Dios a todos se nos mide igual. A todos se nos pesa de la misma manera y Dios a todos nos juzga de la misma manera. Vos y yo no somos mejor que nadie. Mis 16 títulos académicos en licenciatura bíblica no sirven de nada.
Hoy vamos a hablarnos como nos tenemos que hablar. Vamos a ser sinceros. Porque cuando dicen que cambiamos el mensaje, nadie cambió el mensaje. Lo que estamos haciendo es porque fuimos prudentes, y quien les habla fue prudente por 13 años. Por 13 años, alguien prudente que se dedicó a estudiar si lo que hoy estoy enseñando es la verdad para poder hacerlo. 13 años esperando para hablar este mensaje, porque tenía que estar tan seguro de que no te iba a hacer tropezar, que recién ahora te lo estoy enseñando. ¿Me estás entendiendo? ¿Y sabes por qué nos atrevemos a enseñarlo ahora? Porque gracias a las misericordias del Eterno, estos 13 años me sirvieron para nacer de nuevo. Porque quien no nace de nuevo no puede ser parte del reino de Dios. Quien no nace de nuevo no es hijo, es endechado. O sea, es alguien que está ahí. Ni criado, ni siervo, ni esclavo. Alguien. Alguien. Alguien que está ahí. Pero nacer de nuevo te simboliza no solo que yo nazca en espíritu y en mentalidad, sino que sea capaz de enfrentar con la verdad la mentira. Hoy escuchaba un video que me pasaron de alguien que hablaba de que se viene, y por eso digo, pido disculpas porque voy a hablar muy sinceramente y muy claramente. Alguien que hablaba y decía que un profeta decía que Dios le reveló que venía una invasión zombie. Perdónenme. Que venía una invasión zombie sobre la tierra. Y ese video tenía más de 10.000 reproducciones y pastores, profetas, ministros diciendo amén, 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 amén. Pero cuando vos decís que hay que volver a abrazar Torá, porque abrazar Torá es abrazar al Mesías, es abrazar a Yahshua, es abrazar al verdadero Elohim, te dicen que estás equivocado. Cuando vos hablás de que hay que comprender la simbología práctica y por qué nosotros tenemos que entender las fiestas del Eterno, te dicen que vos estás judaizando, pero cuando salís a decir proféticamente, Dios me mostró que te tenés que colgar una sandía en la cabeza y tenés que salir a proclamar, va a llover café en el campo, todo el mundo te sigue, pero cuando decís la verdad no te siguen, porque la verdad te lleva a cambiar. Y no queremos cambiar. Queremos seguir siendo una denominación antes que ser hijos. Queremos defender el poder pentecostal antes que defender que somos hijos. No hemos nacido de nuevo al punto tal que hay pastores dentro de un mismo grupo que entre ellos no se hablan. A tal punto no hemos nacido de nuevo
que hay ministros que oran diciendo que tienen que saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Ya es muy peligroso. Si vos no conocés al Padre, nunca vas a conocer su voluntad. Si vos no conocés la verdad, nunca vas a conocer la voluntad. ¿Cómo es posible que un creyente que dice haber nacido de nuevo no entendió lo que es sembrar? Y cuando hablo de sembrar no hablo de plata, hablo de sembrar de todas las cosas. Amor, paz, fe, paciencia, dinero, recursos, un plato de comida, un abrazo, un oído, una palabra. Y escuchás a creyentes que dicen haber nacido de nuevo. Si usted no ofrenda o no diezma, usted le roba a Dios. No sean ignorantes. ¿Qué le podés robar a Dios? Si Dios es el que te da, vos a Dios no le robás nada. El que se roba a sí mismo cuando no bendice al pueblo de Dios. No es le robás a Dios, te robás a vos. Te engañás a vos. No engañás ni robás a Dios, pero te enseñan al revés. Nos cuesta absolutamente todo el doble. Y vivimos de prueba en prueba, la cual después de un tiempo la empezamos a llamar proceso. La empezamos a llamar proceso porque ya no sabemos cómo manejarla. Y según lo que yo entiendo por la Escritura, las pruebas vienen para probar mi fe. Pero cuando la prueba se comienza a aparecer todo el tiempo en una rutina diaria de lucha, lo que está diciendo que el problema soy yo. Soy yo que no quiero cambiar. Soy yo que no quiero mejorar. El apóstol dice, cuando uno es tentado por su pasión, por su deseo, por su desorden, por el mal que está en su propio cuerpo. Y el diablo lo sabe, el diablo no te tienta, el diablo te pone la fruta. Vos la agarrás si querés. Y todos terminan agarrando la fruta. ¿Sabés por qué agarran la fruta? Porque no se aguantan el tener que cambiar. Entonces es más fácil agarrar la fruta que le abre la puerta al enemigo que agarrar la verdad que te golpea, te lastima porque es espada, pero te sana a la vez. Porque la Biblia dice que el creador es el que hace la herida y el creador es el que la venda. Por eso no cambiamos. Por eso no nos gusta cambiar. ¿Qué creyente que es nacido de nuevo, cuando sale de un lugar, ataca ese lugar que una vez le dio de comer? Cuando tiene que salir y edificar. Cuando tiene que salir y bendecir. Porque se quieren ir en paz, pero hacen guerra. Llamando por atrás a los hermanos, atacando en cada cosa que escriben. Tratando de ir al choque en cada palabra. ¿Sabes qué es eso? No han nacido de nuevo. Y en estos días, que son los inicios, el Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, la Santa Convocación, donde Dios nos llama a escuchar su voz y aprender a sanar nuestro. Son los días que anteceden a lo que se llama Yom Kippur, o día del perdón, o día de la misericordia, o día de
de poder empezar a mirar para adentro y sanar. Y en estos 3 días Dios habló muy fuerte a mi vida. Estuve muy activo en escribir cosas, pero estuve poco activo por ahí en actividades. Y la verdad es que necesitaba mirarme para adentro. Y cuando miré para adentro me encontré con una persona que necesitaba nacer otra vez. Y nacer de nuevo no tiene que ver con nacer una vez y ya está. Nacer de nuevo, podés nacer de nuevo todas las veces que sea necesario para poder edificar de verdad al Mesías en tu vida. Cuando miré para adentro me encontré con una persona que tenía buen tesoro dentro de su corazón, pero también tenía un poco de tesoros tapados con tierra. Tenía tesoros llenos de polvo. Tesoros que deberían seguir siendo usados, pero que los había dejado a un costado acumulando tierra en vez de usarlos para el bien. Cuando empecé a mirar para adentro, me encontré con lo que no quería ver de mí. Me encontré con aquellas cosas que creía haber superado. Y ahí entendí cuando el apóstol Pablo dice, ni yo pretendo haberlo ya alcanzado. Ahí entiendo cuando Pablo dice, en mí está el hacer el bien, pero en mis miembros está el no hacerlo. Porque en mí está la naturaleza, que se jacta de grandes cosas, pero dentro de mí está la lucha por hacer o no ser. El problema es cuando nosotros nos dejamos vencer por la naturaleza. Y eso es lo que le pasa a muchos, se dejan vencer por la naturaleza y te dicen, bueno, yo soy así, ya me conocen, es lo que hay, es lo que hay. No, si eso es lo que hay, la realidad es que no tenés nada. A mí me cuesta, necesito tiempo. Es que tiempo no hay, porque o nacés de nuevo o no nacés de nuevo. O te convertís o solo te modificás. Si te convertís, entras en la transformación. Si te modificás, solo vivís una apariencia que aparenta ser una mujer y un hombre de fe, pero en realidad es un dominado por los deseos de su corazón, que sigue sus propios principios, que no se fija en los hermanos, que lava sus miserias pensando que porque ayuda a otros está haciendo el bien, cuando en realidad está tratando de limpiar lo que dentro no puede modificar. Porque no es lo que hagas por los demás lo que muestra que tenés al Señor, sino que lo que muestra que tenés al Señor es la capacidad de transformarte todos los días, de ser diferente todos los días y de que haya una moral nueva en tu vida todos los días. No es el hacer y el hacer y el hacer.
Voy a la iglesia, predico aunque no tengo ganas, me congrego aunque no tengo ganas, le di un plato de comida a un pobre, yo hago, no haces nada. Porque las obras no lavan culpas, lo que lava culpa y cambia y transforma es nacer de nuevo. Pero tenemos que ser sinceros. Pensamos que engañamos a otros, pero no pasa nada. Pero no nos damos cuenta que engañamos a Dios, engañándonos a nosotros mismos, creyéndonos nuestra propia mentira y exponiendo nuestra propia mentira delante de Dios. Porque es lo que hacemos. Mentimos hasta cuando oramos. El salmista David le dijo al Señor, pruébame. Hoy a la mañana leían ese pasaje en un grupo de hermanos con los que estábamos hablando y decía, pruébame, Señor, pruébame, para que puedas hallar mi corazón limpio delante de ti. Pruébame. David le rogaba, le decía, probame, por favor, probame. No me alejes de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Crea un corazón recto delante de mí, que tu espíritu noble me sustente. Por favor, pruébame. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero para eso hay que nacer de nuevo. Para eso hay que cambiar, hermano. Para eso hay que nacer de nuevo. Para eso hay que ser diferente. ¿Qué parte no estamos entendiendo que nos pasa lo que nos pasa? Porque no hacemos lo que hay que hacer. Pero yo hago todo bien. Yo oro, yo ayuno, yo voy a la iglesia, yo soy apóstol, yo soy pastor, yo soy pastora, yo soy profeta, pero no naciste de nuevo, no naciste de nuevo. Y para nacer de nuevo, necesitamos una sola cosa. Y no lo que nos enseñaron. Porque nos enseñaron que nacer de nuevo es confesar y confesar. No. Nacer de nuevo es escudriñar, escudriñar, escudriñar y escudriñar y escudriñar y repetir y repetir y repetir y buscar y buscar y buscar todo el tiempo en la palabra. Pero apóstol, yo leo la Biblia. ¿En serio? ¿Qué leíste hoy? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué leíste hoy? Josué, porque haré prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Te invito a leer 3 versículos más que están arriba.
si escuchares atentamente la voz del Señor tu Elohim y te condujeres en todos los principios y todas las ordenanzas que te prescribo hoy. Y si recordás, escuchás y aprendés todas las cosas que te he enseñado, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios Todopoderoso, estará contigo donde quiera que vayas. Y así como estuve con Moisés, estaré contigo. Mira que te mando, que medites de día y de noche en las palabras de este libro de la ley que pongo delante de ti. Que le enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos por todas las generaciones, para que hagas conforme a todas las cosas que están escritas en él, para que seas bendito en tu entrada y tu salida, para que seas bendito en el campo y en el hogar, para que tengas fruto, para que haya semilla en tu casa, para que el pan no falte, para que tengas muchos días de vida sobre la tierra. Estas son las cosas que yo te mando hoy. Que escuches atentamente la voz del Señor tu Elohim, para que seas de larga vida en la tierra, para que donde quiera que andes, Él te guarde, te bendiga y te haga prosperar. Esté atento tu oído a la voz de mi clamor. Escucha las palabras que salen de mi boca. Porque pongo delante de ti la bendición y la maldición. Si anduvieres por el camino correcto, si anduvieres en mis principios y mis mandamientos, los cuales te prescribo en este día, todas estas cosas te alcanzarán. Todas estas cosas vendrán sobre ti. Pero si eliges el conducirte por el camino distinto al que te he marcado, si eliges no seguir la misericordia y la justicia, si eliges no honrar mi palabra y mis mandamientos, vendrán sobre ti todas las cosas que también he dejado escritas. La plaga llegará a tu hogar. Tus enemigos se mofarán de ti. Serás la vergüenza de muchas naciones. No tendrás paz donde quiera que tú vayas. Eso, mis amados hermanos, es meditar en la palabra. Eso es lo que te hace nacer de nuevo. Eso es lo que te cambia la vida. Eso es lo que le dijo Jesús cuando le dijo a los fariseos: hipócritas. Ustedes que tienen su propia interpretación de la ley y ponen carga sobre la gente que ni ustedes empujan con un dedo. Ustedes, oh fariseos hipócritas, que piden diezmar la menta, el eneldo y el comino, pero se olvidan la misericordia, la justicia y la fe. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se basan en las obras de la ley, pero no en el mandamiento de la ley! Que cambian la justicia de Dios por pensamientos humanos. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay de ustedes, ciegos, guías de ciegos, que cierran los cielos, no entran ni dejan entrar, porque siguen ustedes sus propios mandamientos y no los que están declarados!
Eso te hace nacer de nuevo, la palabra original. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, Shema Israel, oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Baruch Shehifo Malhuto Leolam Bajed. Amarás al Señor tu Dios. Estas son las palabras de este libro de la ley. Meditarás en él de día y de noche. La palabra tiene que ser nuestro despertar y la palabra tiene que ser nuestro acostar. El salmista decía, en tus mandamientos meditaré. En tus justos juicios me gozaré. Me deleitaré en cada uno de tus misbot, estatutos. Seguiré la senda de los justos, de los que caminan en tu verdad. Porque lámpara es a mi pies tu palabra, y lumbrera es a mi camino. Tenemos que ser sinceros sin hacer de nuevo. Se llenan la boca hablando de la Biblia, predicando cosas de la Biblia, pero no entienden la palabra. Hablan del hijo pródigo. Y el hijo pródigo no está hablando de que se aparta de la iglesia y vuelve a la iglesia. El hijo pródigo es aquel que no entiende y malgasta la oportunidad que tiene de vivir todas las riquezas que el Señor tu Dios te da, de vivir esta vida tan grande. Y que vuelve desesperado porque la única opción de salvación es volver a la palabra. La iglesia no está metida en la palabra, está metida en el circo. Está metida en la apostasía de la fe. En el principio de seguir tus sueños, no son tus sueños lo que tenés que seguir. Son los principios de Dios, los misbot, los preceptos. Y ellos te conducirán. Entonces todo lo que hagas te saldrá bien. Te das cuenta que no necesitas pelear por tus sueños. Porque si vos caminás alineado a los mandamientos, a los preceptos, a la expectativa de la palabra, a la meditación de la palabra, todo lo que hagas te saldrá bien. Los negocios, la familia, la salud. Estimado Juan Edgardo Saldívar Jave, Jesús no se equivocó. El problema es que nosotros entendemos por nacer de nuevo solamente bautizarnos. Y por la palabra nacimos, y si volvemos a la palabra nacemos. Cuando tengo a Cristo tengo la palabra. Pero para que la palabra crezca, yo debo alimentarla con la palabra, porque la palabra crece en mí y Jesús crece en mí, mostrando que nací de nuevo con la palabra, porque Él es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dejemos la teología, vayamos al original.
El bautismo como lo conocemos, según el principio bíblico de la fe, no es algo que se haga una sola vez. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, nacer del agua y del Espíritu, de la convicción real, de la palabra metiéndose dentro de nosotros. Todos bautizan una sola vez y dicen no existe el rebautismo. El bautismo no es algo que se estipuló en el Nuevo Testamento cuando vino Juan el Bautista. El bautismo es una práctica muy antigua que representa la purificación de aquel que quiere volver a comenzar. Por eso le dijo, nacer del agua y del Espíritu. Hacé manifiesto que realmente querés nacer de nuevo, pero también sé consciente de que para nacer de nuevo necesitas abrazar lo que te estoy trayendo. Eso le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Porque no me tengo que quedar con 4 versículos. Tengo que leer todo para entenderlo. Porque exactamente, María, el bautismo no te salva. Lo que te salva es la teshuvá. Lo que te salva es volver a reincorporarte en el camino correcto. Pecado es cerrar al blanco, teshuvá, arrepentimiento, es volver a caminar en el camino que te hace acertar hacia donde querés ir. El problema es que leemos la Escritura con una mente occidental. Si no entendemos la cultura del cual el Mesías hablaba y de dónde venía, nunca vas a comprender la profundidad de la Escritura. Porque no es lo que interpretamos ni lo que transliteraron, es lo que quiere decir realmente. Nunca podés amar el Nuevo Testamento si no comprendés que el Antiguo es el inicio para que se cumpla lo llamado Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que conocemos es la confirmación de todo lo ya escrito, porque Jesús dijo, toda la Escritura habla de mí. ¿Y qué Escritura era la que hablaba de él? Hasta los tiempos, y recién en el siglo III, se comenzaron a escribir todos los evangelios que conocemos. Y recién en el 526 se comenzaron a recopilar, después del Mesías. ¿De qué escrituras hablaba Jesús que hablaban de él? El etíope que iba en el carro en el libro de los Hechos cuando se encuentra con Felipe, dice que estaba leyendo el rollo del profeta Isaías. Y Felipe le dice que él es. Leo acerca del Mesías. Y dice que Felipe le comenzó a abrir las Escrituras y le hablaba acerca de aquel que había venido, que eso ya se había cumplido y que estaba abierta la salvación para los gentiles, para que los que no tenían pacto puedan tener pacto. ¿Qué escritura era la que existía, a la cual el Maestro, nuestro Mesías y Salvador Jesús hacía alusión cuando dijo, toda la Escritura, toda, no estaba diciendo todo lo que tenemos ahora, toda la Escritura que está hasta ahora habla de mí, si no es la Torá o el Tanaj. Torá, los primeros 5 libros, y Tanaj, los 5 libros de la Biblia, más todos los profetas.
Si no entendemos eso, ¿cómo queremos entender lo que había de venir? El apóstol Pablo dice, y esto es la sombra, esto es la sombra de lo que había de venir. La palabra que se tradujo como sombra en realidad es ensayo. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, todo lo que está en la Torá, el templo, el tabernáculo, las fiestas, todo es el ensayo para lo que habría de venir sobre la humanidad hasta el final de los tiempos, y que si no lo entendemos, no vamos nunca a comprender la verdad del Evangelio. Yo sé que esas preguntas vienen porque es la forma de querer atacar y decir que uno judaiza. Uno no judaiza. Judaizar es otra cosa y ya enseñé 1000 veces, no voy a estar explicando todo de nuevo. Si lo quieren ver, está en mi muro. Judaizar es creer en las obras de la ley, creer que la salvación es por cumplir con obras. Y cuando habla de obras, no habla de cumplir los mandamientos, habla de cumplir el precepto de los ancianos, los fariseos, las leyes por encima de la ley que habían puesto los fariseos. Se la explico cortita. Cuando Jesús le dice, ustedes dicen que hay que diezmar la menta, el eneldo y el comino, le está diciendo, ustedes pusieron ese mandamiento, pero ese mandamiento no está, porque en el libro de Levítico no habla de ofrendar ni la menta, ni el eneldo, ni el comino, no se ofrendaban especias, se ofrendaba otra cosa, se ofrendaba semilla, animales, cosecha, no se ofrendaba especias. Las únicas 3 especias que se ofrendaban eran incienso, mirra y el famoso clavo de olor que conocemos hoy, que se usaba para perfumar, el enebro. Por eso Jesús le dice, ustedes siguen las obras de la ley. Pablo en el libro de Gálatas, lo que le reclama a Pablo es que Pablo, cuando estaba con los judíos, seguía las obras de la ley. O sea, empezaba a cumplir mandamientos ritualistas de los ancianos y dejaba de cumplir con lo que realmente las mitzvot de la Torá establecen. Porque hasta el siglo II y medio de la iglesia primitiva, siempre todos cumplieron con la Torá, aún siendo gentiles, porque los gentiles cumplían con las ordenanzas de la Torá. Hasta que en el siglo II y medio, Justino Mártir, como ya sabemos, fue el que estableció de que eso había que anularlo para correr esta verdad y separar las raíces originales de la fe para establecer lo que se llamó luego el cristianismo romano, que es una rama que generó el brazo derecho del cristianismo romano, que es la doctrina cristiana que hoy conocemos. No se enojen, está en la Biblia, yo no lo digo. Entonces, cuando Jesús ascendió al cielo, dijo hagan discípulos, no dijo hagan denominaciones. Dijo hagan discípulos, bautícenlos para arrepentimiento. No dijo hagan iglesias. Pablo no hacía iglesias, Pablo hacía discípulos. Lo que pasa es que hay pocos maestros a los cuales seguir, porque lo único que hay son maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque solo hay maestros que debaten sin el conocimiento previo de lo que es el original bíblico. El original bíblico está escrito en una sola lengua y esa es la lengua que determina la veracidad. Jesús, cuando se le aparece a Pablo, Jesús le habla en el idioma que Pablo entendía, porque en el libro de Hechos dice, se me apareció en el camino y me habló en mi lengua materna. ¿Cuál era la lengua materna de Pablo? El hebreo. No le habló en la otra lengua, que era la lengua gentil romana, la que Pablo también entendía, sino que le habló en su lengua
de nacimiento. ¿Cuál era la lengua de nacimiento de Shaul? Porque Pablo es el nombre romano, pero el verdadero nombre es Shaul, Saulo. Dice, y me habló en mi lengua hebrea, diciendo, Shaulo, Shaul, ¿por qué me persigues? Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Y dice, y Saulo y Silas, y lo llamaron Saulo por mucho tiempo, hasta que luego se cambió su nombre por el nombre romano, que todos lo conocían, que era de ascendencia griega, que era Pablo. Pablo, el apóstol, se llamaba Shaul. Y era rabino porque era fariseo de fariseos. ¿A Pablo le ibas a discutir lo que era la Torá? ¿A Pablo le ibas a discutir el original? ¿Al mayor erudito que tuvo la iglesia primitiva le ibas a discutir la Torá? Si él dice, ¿acaso con esto invalidamos la ley? En ninguna manera invalidamos la ley. Lo que invalidamos son los mandamientos de hombres, las obras de la ley. Y nacer del Espíritu tiene que ver con la concepción de cambiar nuestra manera de conducirnos. Mira, la hacemos mucho más simple y ya voy terminando. Cuando vos empezás a meterte en la palabra y vos comenzás a interpretar la palabra, a escudriñar la escritura, a hablar la escritura, a leer la escritura y permanecés en entenderla, si tenés que leer 20 veces el mismo capítulo, léelo, pero escudriñalo, analizalo, porque toda la palabra te va a llevar a toda la palabra, no a un solo texto. Cuando vos empezás a incorporar la palabra en tu vida, se comienzan a gestar dentro de nuestra vida las herramientas que superan el hábito de la carne. Las obras de la carne comienzan a morir y comienzan a ser fructíferas en nosotros las obras del Espíritu. Porque cuanto más palabra incorporamos a nuestra vida, más se modifica nuestro sentido moral. O sea, nuestras acciones morales, el amar, el respetar, el perdonar, el bendecir, el hablar bien, el conducirnos rectamente, el no mentir, el no matar, el no traicionar, el no codiciar, el amar a nuestro prójimo como a uno mismo, el no levantar falso testimonio, el no juzgar, nos llevan a nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Eso es nacer del Espíritu. El espíritu nuevo se forma en nosotros por la palabra. ¿Vas entendiendo? David decía, aliméntate y escudriñame conforme a tu palabra, lléname de tu palabra y forma un espíritu dentro de mí. El apóstol Pablo dice, renuévense por el espíritu de vuestra mente. ¿Qué está diciendo Pablo? Metan la palabra y espiritualmente las obras del Espíritu se van a arraigar en nosotros. Yo no estoy negando al Espíritu Santo, estimados. Estoy diciendo que el Espíritu Santo es eso. Es la palabra que se revela, es la palabra que nos trae luz, es la palabra haciéndose grande dentro de nosotros. Ser espiritual no es tener apariencia de creyente. Ser espiritual es que se incorpore a nuestra vida la palabra de tal manera que nuestras acciones morales, personales, nuestras acciones diarias estén sometidas bajo el principio de Dios. Entonces amemos, respetemos, no juzguemos, no robemos. Eso es nacer desde el Espíritu. Las palabras, escuchen lo que dijo el Jesús y termino con esto.
Nuestro Mashiach Yeshua dijo, las palabras que yo hablo, escuchen, así vamos cerrando el concepto. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Cuando nacés del espíritu, la única manera de nacer del espíritu es por la palabra. ¿Por qué? Porque cuando vos nacés de nuevo, vos tenés una nueva vida. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Es así de simple. No hay tanta complejidad en nacer de nuevo. No es tan difícil vivir en santidad. El problema es, como vine diciendo desde el principio, no queremos. Porque si quisiéramos hacerlo, caminaríamos diferente. Yo conozco gente, muchísima gente, que después de leer la Escritura, aunque no se convirtieron, y escuchen lo que voy a decir, aunque no se convirtieron, porque todavía les cuesta, la Biblia les cambió la cabeza. La Biblia, la palabra. Solo falta que se les revele Jesús. Pero cuanto más escudriñen la Escritura, cuanto más se metan en la Biblia, Jesús se les va a revelar. Imagínate esas personas que cambiaron de conducta por meter la Biblia en sus cabezas. Imagínate cuando se les revele el Mesías. Pablo era moralmente sano, pero era carnalmente malo. Pablo tenía la Torá, pero no se le había revelado el Mesías. Cuando se le revela el Mesías, por eso a Pablo le cae una escama de los ojos, porque cuando se le reveló el Mesías, ahí Pablo pudo entender. Por eso dice, yo antes cumplía la ley, mas ahora la vivo. Se me hizo práctico, se me hizo fácil cumplir con los mitzvot, con los mandamientos. Se me hizo fácil que la persona de Jesús venga a mi vida. ¿Por qué? Porque nací de nuevo, nací del agua, dando una confesión en mi bautismo, pero nací del Espíritu. Y el Espíritu viene a mí por la palabra. Porque el Espíritu es la palabra, porque Jesús dijo, Él les revelará, Él les hará entender todas las cosas que yo os he hablado. Hablado, hablar, logos. El Espíritu te revela la palabra, por lo tanto nacés de nuevo. Eso es nacer del agua y del Espíritu. No es más difícil que eso. Pero para conocer eso tenés que saber el original bíblico. Si no, solo vas a aprender según la teología y la transliteración de gente que creyó entender lo que creyó entender y te enseñó las cosas erradas. Por eso necesitaba darte este mensaje. Después aprendemos el libro de Gálatas. Vamos a continuar con eso. Pero necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos dejar de ser tan hipócritas como somos muchos. Con esa famosa frasecita, yo me alejo, me hago un costado. Eso es hipocresía, eso es banalidad, eso es carnalidad. Falta nacimiento ahí.
No hay nada de nacimiento en eso. Sé franco, encará lo que tenés que encarar, hablá lo que tenés que hablar, decí lo que tenés que decir, pero también aceptá cuando te corrijan, porque seguramente tenés algo que cambiar. Porque lo mismo que te pasa en un lugar, te va a pasar en todos los lugares. Porque el problema no es que vos no encajás en ningún lugar. El problema es que no encontrás el lugar que se acomode a tu propia perversidad. Las cosas hay que decirlas como son y cambiar de una buena vez, nacer de nuevo. Yo no tengo la verdad. La verdad está en la Escritura. Mi deber es dártela a conocer. Que la paz del Eterno te bendiga. Que nuestro Mesías Yahshua te dé toda la bendición y por medio de él alcances todo lo que está preparado para que el Padre te guarde bajo sus alas y seas bendecido y prosperado en todas las cosas. Paz y bendición de parte del Eterno. Gracias.